Son las 11 de la mañana y 27 minutos en todo el país y lo veníamos anunciando desde hace días y lo veníamos deseando desde hace no sé cuánto tiempo. Hemos perdido la cuenta, pero hemos podido lograr este sueño de tener en vivo en la radio de la Universidad a Jorge van der Molen. ¿Cómo se recibe las aplausos? Bravo. ¡Bravo! Bueno, gracias. Palpitando lo que será el concierto de esta noche en el Teatro Municipal a partir de las 21:30, donde se estará presentando con este espectáculo Solo. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muy importante para nosotros que nos den estos espacios, esta posibilidad de diálogo. Vuelvo después de ya un tiempo largo. La última vez que estuve aquí en la ciudad fue hace como 3 o 4 años con Juan Quintero y con Carlos Aguirre. Y hace muchísimo tiempo con el cuarteto que conformamos con Rosarinos. Pero bueno, siempre es una alegría volver. Ya que mencionaste, Solo es el título que le pusimos con Jorge Nasser a este modo de presentación, básicamente teniendo en cuenta el formato, porque estoy solo con la guitarra. Y bueno, voy a estar haciendo material de lo último, cosas que no están aún grabadas, que no están editadas. Canciones que son del último disco, que es del año 2014, y bueno, también complementando con material anterior, sencillamente porque son aquellas cosas que van quedando de otras épocas y con las cuales uno, por la forma y por el contenido y por el lenguaje, comulga todavía con eso, y van a estar incluidas en el repertorio. Son algunas cosas que tal vez se conocen más y que ya han tenido un tiempo de maduración. Claro, de maduración y de comunicarse con el público, ¿no? Y hablando de comunicarse con el público, esto de estar solo en el escenario posibilita un diálogo más intimista, una llegada distinta con la audiencia. Sí, habitualmente yo toco en una formación de cuarteto, con Fernando Silva en bajo y violonchelo, y con Marcelo Stenta en guitarra y Juancho Perón en percusión, pero en este caso vuelvo a ese formato que fue el inicial, en realidad, porque muchos de los que cantamos nuestras propias canciones, en realidad sostenemos inicialmente esa creación solo con el instrumento de acompañamiento, ¿no? Que sí permite, como vos decís, un acercamiento un poco más íntimo, algunas formas y algunos detalles de expresión que el grupo, tal vez que tiene otras características con un poco más de fortaleza y fundado mucho en la tímbrica, por ahí no permite. Así que cada uno tiene su encanto y bueno, yo disfruto ambos, ¿no? Pero en este caso, el del solista es volver un poco a lo que fue el inicio, ¿no? Como representante de música popular tan integral desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista vocal, como instrumentista, ¿en qué momento de su vida, de su niñez, de su crecimiento, identificó que podía desarrollarse musicalmente en estos aspectos? Probablemente haya sido cuando empecé a tomar conciencia, o mejor dicho, empecé a tener un poco más claro esa intuición poética que estaba contenida en ese cancionero que es tan amplio, ese cancionero argentino y latinoamericano, del cual no tenemos una idea en cuanto a lo numérico, porque es inabarcable, ¿no? Pero que a nosotros nos llega como forma iniciática, ¿no? Todas esas zambas y cosas iniciales, pero por el lugar donde yo crecí, también baladas y también tango. Y cuando yo empecé a darme cuenta de qué significaba eso que yo estaba cantando y que me había llegado por mi viejo desde chiquito, pero cuyo significado desconocía cuando tenía 5 o 6 años, pero que ya empieza a hacerse más clarito cuando uno tiene 14 o 15, y entonces esa emoción que provocaba la poesía de las letras de las canciones empezó a conmoverme y empezó a transformarme,
Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿por qué yo no tendré a lo mejor la posibilidad de usar esta forma de expresión y generar lo que generan en mí los demás, digamos, los otros compositores? Y me parece que la mayoría de los que componemos canciones y tenemos esa modalidad expresiva, tenemos en justamente todo ese antecedente gigantesco del cancionero, un lugar donde abrevamos y una influencia muy fuerte, ¿no? Y me parece que viene de ahí y arranca más o menos en la adolescencia, esa inquietud de ver si uno no tendrá algo que decir, ¿no? Es consciente, dimensiona lo que significa para tantos, no solamente público en general, sino otros artistas que lo referencian. Bueno, yo entiendo que lo mismo que nos pasa a nosotros probablemente les pasa a los demás con lo que uno va haciendo, ¿no? Siempre uno tiene la noción de que lo que a uno lo inquieta y lo que lo emociona no parte del propio lenguaje, sino que lo que conmueve a uno es la música de los otros. Ajá. Por lo menos me pasa a mí, lo siento con otros artistas, y me parece que eso es algo que le ocurre a la mayoría. Siempre hay esa sensación de extrañamiento que produce la música y la poesía de los demás que no produce la propia. Pero tengo que llegar a la conclusión de que probablemente al resto le pase lo mismo, ¿no? De modo que... Y sí me ha pasado que ese acercamiento que tiene a veces uno con parte del público que se acerca y que menciona que alguna canción en particular lo ha transformado o le ha significado algo importante en algún momento de su vida, y entonces, bueno, ahí es donde uno toma dimensión de que tiene un cierto grado de responsabilidad con lo que hace, ¿no? Se entiende lo que usted dice sobre su obra, pero ¿qué pasa cuando esas obras comienzan a tener ya vuelo propio y son interpretadas una y mil veces por distintos artistas? ¿Le ha ocurrido con alguna en particular? Me viene a la mente Oración del Remanso, ¿no? Que ha sido tan versionada y lo sigue siendo. Aquí en Bahía Blanca hay infinidad de grupos, de artistas, de coros que la han hecho. Bueno, en principio yo siento una enorme gratitud hacia los intérpretes porque, primero porque son los que están haciendo que la obra viva. Si tenemos en cuenta que una canción es una forma expresiva muy breve, que dura 3 minutos y que empieza y termina, y cuando terminó no hay manera de volver a ponerla, solo un poco en la memoria, pero es muy fugaz. Entonces, ¿cuándo está viva? Cuando está siendo cantada. Claro. Y entonces los otros intérpretes que toman esa obra, que la eligen porque de alguna forma la prefieren, porque los ha emocionado, porque los ha de alguna forma los ha movilizado, la pasan y por su propia sensibilidad la atraviesan y la transforman, porque ponen su propia voz, ponen otro tempo, ponen otra sonoridad. En definitiva, transforman la obra y la reviven porque la ponen nuevamente en movimiento, ¿no? En principio esa gratitud hacia ellos, ¿no? Y después ocurre que, así como algunas pasan desapercibidas y pasa el tiempo y no ocurre nada con esas canciones, impensadamente, inesperadamente, ocurre como con Oración del Remanso, que por alguna cualidad que tiene que ver con cierta capacidad de diálogo que otras no tienen, empieza a caminar sola y empieza a conseguir intérpretes, ¿no? Empieza a andar por ahí y bueno, y la verdad que son cosas que uno no puede explicar porque en realidad no las ha tratado de manera particularmente mejor que al resto de las otras canciones, ¿no? Pero seguramente tiene que ver algo con su contenido, con la referencia a lo religioso, que tiene que ver con la fe, con cierta parte del pueblo y con la fe que se tiene, o con la referencia al trabajo, que es otra de las cosas importantes que tiene que ver con un pueblo. Y bueno, esa canción empieza a caminar de un modo diferente a lo que lo hacen las otras, ¿no? Pero siempre es inesperado, siempre uno no sabe
qué canción va a tomar qué intérprete, ¿no? De repente aparece eso hecho y ocurre como con Sueñero, que cuando yo escuché la versión de Mercedes me dio una enorme emoción, porque esa voz, que es una voz de referencia histórica para todos los argentinos, claro, tomó una canción y la puso en su repertorio, ¿no? Y bueno, imagínate cómo uno se siente. Qué fantástico. Y hablando de referencias, una referencia no solamente en Oración del Remanso, sino en otras de sus canciones, es el río. El río omnipresente tiene que ver con su lugar de nacimiento, con una identidad también más local. Sí, seguramente, porque a mí me ha tocado nacer y crecer a la orilla de los ríos, ¿no? Primero en mi pueblo, que es donde pasa el río Carcarañá, que es un río más pequeño, y después vivir casi toda mi vida a orillas del Paraná. Y me parece que hay como una entidad ribereña que se transmite al lenguaje, a la forma de ver el mundo. No sé, cada uno siente un cariño particular por su paisaje, el que vive en la montaña, el que vive en el medio de la llanura y el desierto. Hay una forma de ver del desierto, ¿no? y del llano, y hay otra forma distinta, creo, en el que vive en la montaña, y los fluviales tenemos nuestra manera también, ¿no? Ayer escuchaba un poema bellísimo de Edgar Morisoli en relación a los ríos y en relación a lo que los ríos significan para el hombre, para el trabajo humano, y él hacía referencia al peligro que significan la muerte de los ríos. Entonces, para nosotros los ribereños es un orgullo ser los fluviales, y al mismo tiempo estamos participando de una situación bastante dramática y bastante crítica en relación a lo que ocurre con los ríos. Entonces, bueno, nos ha tocado esa parte lírica del río y esa otra parte dramática de lo que significan la pérdida de los ríos actualmente, y nos involucramos de alguna manera con eso también, ¿no? Estamos a muy pocos días de que comience un nuevo mes, y usted tiene un nombre, el mes de junio, sí. Lleva el nombre de una de sus canciones, sí. También haciendo una declaración de sensibilidad social ante algo que ha ocurrido en nuestro país. Esto del compromiso social también está vinculado a sus letras y la sensibilidad ante distintos episodios que le permiten ponerse en la piel y en las historias de tanta gente. Mira, me parece que la canción como género, la canción globalmente vista, es un género muy potente, y lo que nosotros tenemos como referencia es un cancionero que ha sido siempre, yo te diría que ha sido como un reflejo de la historia y de cada época, ¿no? Y ha sido además una memoria, la memoria cultural de las luchas, de los trabajos, de las cosas que se han ido perdiendo, de los paisajes que hemos ido olvidando, de las labores que han ido quedando atrás porque fueron suplantadas por otras, por cierta cosa de la modernidad, pero sí, siempre ha sido, me parece que, testigo y crítico de cada época, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros me parece que puede apelar a su propia experiencia en lo individual, en lo íntimo, y uno no deja de ser parte de la comunidad, y sufre y pasa lo mismo que pasan sus vecinos, y adopta, me parece que, visiones del mundo que son filosóficas y que son ideológicas, y eso se puede poner en la canción. A veces uno está más permeable, a veces el lenguaje es más directo, es más duro y más filoso, y otras veces es toda esa realidad que lo atraviesa a uno, aparece en forma sesgada en la letra de las canciones, pero inevitablemente aparece, porque uno no puede de ninguna manera aislarse del resto de las cosas que ocurren, ¿no? Y a lo mejor en junio el asesinato de los dos militantes de Costec y Santillán
pegó de una manera muy fuerte por el modo en que fue mostrado, ¿no? Ese lamentable suceso fue mostrado de una forma muy cruda y a todos les llegó de ese modo tremendo. Y entonces a lo mejor tuve la posibilidad de volcarlo inmediatamente, ¿no? Y otras cosas quedan como para largo y uno se demora mucho tiempo en decirlas, claro, ¿no? Pero siempre emergen de alguna forma u otra, ¿no? Esto que usted cuenta en sus canciones, ¿no? Esta literatura desplegada a través de los acordes, ¿lo ha pensado alguna vez como algo aislado, pensando, por ejemplo, en una publicación de un libro solamente literario? ¿O no lo puede escindir de la música, su composición? Yo la verdad que a mí me cuesta mucho separar. Yo cuando pienso en las letras de las canciones, pienso que no son poemas, ajá, porque no fueron concebidos como poemas, sino que fueron concebidos como una integridad que algunos opinan como un tercer género o tercer lenguaje, que no es ni el lenguaje de la música ni el lenguaje de la poesía, sino que es una integridad que conforma la canción y que algunos dicen debería ser considerado por la química particular de la música y letra y esa presunta potencialidad, esa forma sinérgica que cobra en algunos casos las dos cosas juntas, debería ser considerado como un lenguaje autónomo. Y yo siento que las letras de las canciones a lo que apelan es a lograr un voltaje poético. Sí, pero no fueron concebidas como poemas, sino que fueron concebidas para trabajar en conjunto con ese otro lenguaje, ¿no? A lo mejor yo creo que sí se sostienen, porque cuando uno toma esos libros que tienen toda la letra de las canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es un cancionero tan abundante, uno lo lee como si estuviera leyendo poemas, pero no son poemas, son letras de canciones. Aunque indudablemente la transformación y la emoción que producen son emoción poética, ¿no? Pero yo suelo hacer esa diferencia porque me parece que el poeta trabaja con otras pautas musicales, que no son los límites precisos que estamos usando los cancionistas. Se entiende. Maestro, ¿y cómo trabaja con las nuevas generaciones? ¿Ha tenido relación y escenario con muchos de ellos, ¿no? De los nuevos grandes artistas. Sí, bueno, a mí me gratifica muchísimo cuando puedo tocar y cantar y compartir un escenario o compartir repertorio con gente más joven. Y bueno, en este momento son casi todos más jóvenes. Entonces, no diga eso. Y sí, bueno, pero es así. Entonces, cuando tengo la suerte de compartir con el Negro Aguirre, con Juan Quintero, con el Coqui Ortiz, con el Chula Venegas, que es muchísimo más joven, o con Lucas Heredia, el cordobés, que es que tiene un montonazo de años menos y que tienen otra visión de lo compositivo y otra visión de la música y otro modo de abordar la composición, yo me siento revitalizado, ¿no? Y por otro lado, hay esa parte docente que nosotros, muchos músicos, llevamos adelante. Me parece que es el modo en que año tras año cambiamos nuestro aire, porque nos vamos encontrando con generaciones de músicos o futuros músicos que vienen con otra cabeza, con otra inquietud, con otro corazón y con otros detalles del lenguaje a los cuales nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta que a uno lo reconforta y lo renueva un poco, ¿no? Usted lo decía, ha creado además una escuela de música, es docente. ¿Qué significa para usted este intercambio con...? Mira, se suele decir, y no se termina de entender, que el aprendizaje funciona en ambos sentidos. Porque hay una cuestión de la experiencia y del manejo específico de ciertos aspectos del lenguaje que nosotros vamos desarrollando en nuestros programas. A mí me toca dar
lenguaje musical en una materia que hasta hace poco se llamaba interpretación de la canción popular y que va mutando porque ahora hay una carrera nueva dentro de la escuela municipal, que es donde yo estoy trabajando, en Rosario. Pero al mismo tiempo, ese desarrollo de programa y ese trabajo que muchas veces adopta la forma de taller y que te hace vincularte muy cercanamente con el trabajo de los chicos, a uno le termina enseñando otras cosas, ¿no? Porque tenés que estar atento a la visión, a esa visión renovada de los demás. Estamos hablando de gente que viene a la escuela con 16 años, con 20, en el caso nuestro trabajamos con poblaciones de edades muy distintas, gente hasta de 40, pero que coexisten y trabajan con chicos de 20, por ejemplo. Entonces, bueno, si estás atento a eso, hay un aprendizaje que todos los años se renueva, ¿no? Del lado mío, ¿no? Entonces, es cierto eso de que lo formativo va y viene, ¿no? Y en cuanto a la producción musical y esto de ser independiente, ¿es algo que cuesta en nuestro país? ¿Es una elección? Mira, es algo que nosotros hemos aprendido por necesidad, porque en un principio porque las oportunidades de registro y los vínculos con los sellos discográficos muy importantes, con los sellos transnacionales, que eran a los únicos a los que uno podía atender en los 80, por ejemplo, era muy difícil, no nos abarcaba a todos, nos abarcó parcialmente a algunos de nosotros, por cuestiones fortuitas, pero después, cuando esos vínculos terminaron, nos dimos cuenta de que el acceso que íbamos teniendo paulatinamente a las tecnologías nos fueron posibilitando hacernos productores de nuestros propios discos, con mucho esfuerzo. Teníamos mucho que aprender, dividiendo nuestras vidas y nuestra energía también, porque por una parte tenés que seguir haciendo la música y subiéndote al escenario y componiendo, y por otro lado una parte de la energía se iba hacia ese lugar, no solamente de la producción del disco, sino que es una cosa bastante compleja porque abarca todo, ¿no? Abarca el diseño, abarca un poco la dirección artística que en otro momento hacían otros, y por otro lado producirse y generar el propio trabajo, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los músicos de las diferentes regiones del país lo hemos aprendido, y es lo que uno verifica y evidentemente se ve en todas partes, ¿no? Hay una parte de los músicos que produce, que siempre es productor también, ¿no? Le agradecemos muchísimo esta visita a Radio Universidad. Invitamos a toda la gente a que hoy 21:30 acompañen allí en el Teatro Municipal a este genial artista que hoy tuvimos la oportunidad de tener en vivo aquí en la agenda pública, en la Radio Universitaria. Maestro, muchas gracias. Bueno, yo te agradezco mucho esta ventana, esta posibilidad de diálogo, y verdaderamente los esperamos a todos, y muchas gracias, un gran abrazo a vos y a toda la audiencia de Radio Universidad. Silencio como pluma en el vacío.